Muy seguidito del número 1 de los videos, este video número 2, vamos a continuar lo que dejamos planteado en el anterior. La cuestión de sujeto. Sujeto, el animal probablemente humano, sujeto de el orden social. Puede suceder que no haya nadie que tome a ese animalito y entonces su devenir no va a ser social. Muy pocos de los seres humanos sobrevivimos si no tenemos el contexto social. Y estos pocos que sobreviven tienen historia. Les recomiendo que busquen una hermosa película de François Truffaut que se llama El niño salvaje y que narra la historia de un niño lobo. Lobo no es lobizón, lobo. ¿Qué quiere decir lobo? Un niño que fue criado en la naturaleza pura. La mitología están Rómulo y Remo, que fueron criados por la loba y que fundaron Roma, etc. Hay toda una mística heroica alrededor de esto. Nosotros tenemos claro que los niños que no son tomados por el medio social no pueden sobrevivir. Los seres humanos, cuando somos seres puramente biológicos, no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir. No tenemos garras, no tenemos colas, no tenemos dientes, no nos podemos mover. Los más parecidos a nosotros son los canguros, pero los canguros que salen tan armados a medias como nosotros, se trepan, tienen la posibilidad de treparse por la marsupia, meterse dentro de la marsupia de la mamá y empezar a chupar la teta que hay ahí adentro. Nosotros no podríamos hacer esto. Si nosotros tomamos un bebé y se lo ponemos en la panza a la mamá, el bebé no repta hasta llegar a la teta. No tiene ninguna opción. Nosotros no tenemos opciones de sobrevivir si no tenemos el medio social que nos sustente. Por eso decimos biológico, social. La definición diplomática de Naciones Unidas del ser humano, que es un ser biopsicosocial, es eso, es diplomática, no es científica. Entonces, bueno, nosotros decimos un ser biológico, social, porque el encuentro con lo social es lo que le permite al ser humano vivir. Vivir, crecer, transformarse y volverse dentro de la extensa forma de la naturaleza, volverse un ser que puede modificar la naturaleza. La primera experiencia social que tienen los animalitos probablemente humanos es el encuentro con una función que es netamente social, y es lo que denominamos función materna, que nada tiene que ver con la mamá, con la señora que haga de mamá. La función materna es una función que toma a ese animalito probablemente humano y lo va sustentando, cuidando, enseñándole, mostrándole, viviendo con él el proceso de cuidado, permitiéndole reconocer quienes lo aman, quienes no lo aman, permitiéndole estar limpio, permitiéndole empezar a entender que cuando él hace un sonido, este sonido es tomado por otro y este otro le da sentido al sonido. Ahí empieza el orden de lo social. La función materna la ejerce la mamá, el papá, la abuela, la señora que los cría, el vecino, el señor con el que la mamá va al supermercado, el papá va al supermercado, la abuela va al supermercado, y el señor se le acerca y dice: ¡ay, qué lindo niño! ¡Qué linda niña! Esto constituye el colectivo al que llamamos función materna. Colectivo es una palabra muy hispánica, pero creo que la entendemos como algo que no está ceñido a un sujeto. Entonces, un elemento que el psicoanálisis viene a romper es la idea de madre única.
Al romper la idea de madre única, está rompiendo la idea de que las mujeres tienen que tener hijos. Está redefiniendo elementos de lo que hoy conocemos como género. Yo ya les mandé un texto en donde empezamos a estudiar la historia del concepto de género, de cómo se fue formulando. ¿Y quién la empieza? La empieza Freud. Cuando en 3 ensayos para una teoría sexual empieza a decir, primero, la sexualidad humana no es sexualidad biológica. No estamos sometidos al celo, no estamos sometidos a ninguno de los elementos a los que están sometidos los animales. No, y esto es muy importante marcarlo, los animales que no han sido domesticados, es decir, que no han estado en contacto con la especie humana. Los animales, cuando entran en contacto con la especie humana, elaboran una especie de humanización, lo que nosotros llamamos domesticado. Entonces, los animales domesticados ya no están tampoco sometidos al celo. Piensen en las vacas que son fertilizadas cada vez que hay una pastilla dispuesta. Ya la vaca no pasa por el toro que la monta y todo esto. Se hace un proceso mecánico para reproducir al mejor ternero posible. Pero esto es efecto de la humanidad. Esto es efecto del proceso de domesticidad. Tomar al animal y volverlo miembro de la casa, miembro del espacio social. Entonces, la condición de la función materna es una condición social, la sustenta mucha gente. ¿Por qué la sustenta mucha gente? Por lo que en 1905 Freud plantea en 3 ensayos para una teoría sexual que la sexualidad humana es psicosexual. ¿Qué quiere decir con esto? No solo que no estamos atados a los órdenes biológicos de la reproducción, sino que además esta sexualidad humana va pasando por diferentes formas, por diferentes manifestaciones. Pasa por la forma de lo oral, pasa por la forma de lo sádico-anal, pasa por el amor absoluto del niño a su madre, que después se transforma en un proceso social, y ese niño empieza a circular en el ámbito social, y empieza a descubrir que debe amar a alguien que está por fuera del orden social. Cuando hablamos de orden social, ¿de qué estamos hablando? Dentro del psicoanálisis, de lo que el psicoanálisis lacaniano ha llamado ley del padre. No hay función paterna, hay función materna construido por el colectivo, pero la ley del padre la debe ejercer alguien que represente el valor de lo social. No quiere decir que la ley del padre la ejerza el padre, la puede ejercer la abuela, la puede ejercer un tío, la puede ejercer el varón al que la madre inviste de atractivo y de interés para ella misma. Cuando digo madre, me estoy refiriendo a la función materna. Me estoy refiriendo a ese colectivo que elige a alguien para ser el portador del orden social. El orden social ingresa a la vida anímica a través de alguien que se instala llevando la prohibición social de que ese animalito que ya se humanizó, que es un ser humano, no puede desear a alguien de ese colectivo que llamamos función materna. El orden social es el orden de la prohibición del incesto. Lo que no se debe desear. Cuando se instala este orden social a través de la ley del padre, aparece la norma. Recién en ese momento los niños pueden introyectar la idea de no
y sostenerse en la prohibición, sin necesidad que aparezca otro, sin necesidad de que haya alguien desde afuera que lo esté sustentando. Esta idea de lo psicosexual empieza a formular muy primariamente lo que hoy conocemos como género, es decir, un orden social que define qué es ser varón, qué es ser mujer, qué es ser diverso. ¿Diverso de qué? De ese concepto heteronormativo en el cual nos estamos desarrollando como sociedades. El género, entonces, será una construcción social de qué es lo deseable. Sin duda estamos viviendo en un momento en que lo deseable como género está mutando. Vuelvo al término que está en la fundamentación. ¿Qué quiere decir mutar? Ya se lo escribí, mutar es cambiar totalmente de estado. Entonces, nuestro concepto de género hoy ya debería haber empezado a incluir, aunque lo ideológico se opone. El sistema de ideas no quiere cambiar. Entonces, los varones, las mujeres, los otros, los que no son ni varón ni mujer, empiezan a tener una representación social, empiezan a aparecer en la sociedad, no porque antes no estaban, sino porque hoy la sociedad los empieza a ver. Sería lo que hablamos en el video anterior. Empezamos a mirar la parte de atrás de la trama. Empezamos a mirar lo que no se dice, lo que no se formula, lo que no se quiere reconocer, porque el mundo cambiaría absolutamente. Esta pandemia vino a poner blanco sobre negro también la cuestión del género. Acá dejamos por hoy.